La carta que nunca envié. Hoy es un día extremadamente especial. Bueno, lo era hasta hace un año. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese fue Emanuel. No sabía lo que tenía, o posiblemente lo supo, pero muy tarde. Emanuel siempre había sido una persona muy centrada en sí misma. Trataba de no involucrarse en los problemas de los demás, a no ser que alguien lo invitara a darle una mano en un buen o mal momento, lo que según él ha hecho que pase desapercibido. Así fue como un día sin querer se cruzó con una chica, muy seria, muy centrada. Le gustaba su peculiar forma de hacer, como que nada le importaba. Se conocieron en un momento tal vez no muy bueno para los dos. Ambos tenían problemas, pero no hablaban de ellos con nadie. Se hicieron amigos y poco a poco fueron formando un vínculo amoroso, se volvieron novios y empezaron una relación. Fueron los meses más felices de su vida, pensaba Emanuel. Sin embargo, sentía una distancia de ella hacia él, lo cual al paso que iba pasando el tiempo sentía era más fuerte. Se decía a sí mismo que era solo su imaginación, ya que sus amigos siempre le decían que ella no les generaba buena espina y no era una mujer adecuada para él, lo cual siempre ignoró. Un día, hablando con ella, le comentó que sentía gran admiración por él, como ella actuaba, hacía los comentarios de los demás como si no importaran. A lo que ella respondió, muy despectiva: ¿y es que importan? Emanuel se sintió algo incómodo, pero ignoró el mal momento y se centró en su tarde de novios. Fueron al cine, comieron juntos. Luego de esto, él como su pareja se ofreció a llevarla a casa en su moto. Ya era hora de conocer a sus padres, pues ella no se los había presentado. Ya tenían 4 meses juntos y no los conocía, a lo que ella respondió: mis padres no viven aquí, Emanuel, y no me gusta hablar de ellos. Me dijiste que cuando fuera su momento me los presentarías. Ya conoces mis padres, hermanos, hasta mi perro. Es lo justo, ¿no crees, Jazmín? No estás listo para conocer esa parte de mí. Yo puedo decirte todo de mí, pero tú no de ti. No pedí que me lo contarás, solo quisiste hacerlo. Nunca te pregunto nada, no me interesa saberlo. ¿No te interesa saberlo? No, Emanuel. Entonces, ¿qué caso tiene esta relación? ¿Cuál relación? Eres mi novia, Jazmín. ¿Cómo que cuál relación? Creo que estás confundido. ¿Qué dices? Ya, no molestes más, Emanuel, me cansas. Ve a dormir y hablamos mañana. Sin cruzar una palabra más, se subió en una camioneta negra que llegó y se fue. Emanuel se quedó ahí atónito con lo que acababa de presenciar. Su novia le hablaba como si fuera un extraño. Ni eso, se sintió como si nunca la hubiera conocido. Sintió una fuerte punzada en su corazón. Siempre creyó que ella era fría con las demás personas, pero no con él. Emanuel llegó a su casa, se recostó un rato, intentando no pensar en ese incómodo momento que pasó. Sin querer se le salió una lágrima que recorrió su rostro. Estaba como hipnotizado. En ese momento sonó la puerta. Emanuel, ¿ya duermes? No quiero hablar con nadie, mamá. Quiero descansar. Mi vida, es Jazmín. Quiere hablar contigo. Era imposible que fuera Jazmín, pues ella no tenía vehículo y vivía en un lugar muy apartado. Como se encontraba el tráfico, no pudo llegar tan rápido. Emanuel se limpió las lágrimas, se acomodó la chaqueta y abrió la puerta. Gracias, mamá. ¿Quieren algo, chicos? No, mamá, así está bien. La mamá de Emanuel se retiró. Luego de que se le pasara un poco el malestar, Emanuel notó que Jazmín tenía otra ropa. Olía diferente y tenía el cabello lacio, como si hubiera ido al salón de belleza, y no era solo eso, tenía un color de esmalte diferente. ¿Qué quieres, Jazmín? Así es como tratas a la futura mamá de tus hijos. Quería verte. Te acabé de dejar en la estación de buses. ¿Qué dices? Hoy no nos hemos visto, es por eso que vine aquí. ¿Estás jugando conmigo? Pero, ¿de qué hablas? Ve a casa y descansa, hablamos mañana. ¿Me estás corriendo? No, estoy cansado y quiero dormir. ¿Puedes salir, por favor? Si salgo por esa puerta no regreso. Emanuel sintió un miedo profundo de perderla. La amaba demasiado, por lo que bajó la guardia, ignoró todo lo que había visto y la abrazó fuerte. Vieron una película y luego la llevó a su casa, pero la dejó en la estación de buses como ella siempre pedía. Una camioneta llegó por ella y se la llevó. Eran las 11 de la noche, muy tarde para trabajar mañana. Se fue rápidamente a casa.
Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, ya Jazmín se encontraba. Al verlo le sonrió como de costumbre. Él se acercó, le dio un beso en la frente y se fue a su lugar de trabajo. Sintió una extraña sensación en su pecho y no se sentía cómodo cuando ella estaba cerca. Salieron a almorzar juntos y se dio cuenta que el esmalte de sus uñas era el mismo con el que fue a su casa. ¿Por qué no te cambiaste el esmalte? ¿No te gusta? ¿Por qué te lo cambiaste ayer? No entiendo. Te dejé en la estación de buses con una ropa diferente, tus uñas, hasta tu peinado. ¿De qué hablas? Interrumpió. ¿Tú sabes de qué habló? No, no lo sé. Sus palabras enfurecieron más a Emanuel, que se levantó de la mesa y se fue sin decir ninguna palabra. Jazmín no dijo nada ni fue tras él, se quedó sentada sin ninguna expresión mirando al vacío. Emanuel, que no compartía con nadie salvo con Jazmín lo que sentía, se veía demacrado, como si no tuviera energía, cada día se notaba, con un agotamiento físico que sus compañeros no podían explicar. Carlos, uno de sus mejores amigos de videojuegos, no soportaba verlo así, por lo que se acercó y le preguntó: ¿Cómo estás? Estoy bien, Carlos. ¿Qué quieres? ¿Por qué le hablas así a tu amigo de tardes de grandes aventuras? No tengo tiempo para eso ya. Últimamente te noto como un poco distante. ¿Hay algo que me quieras comentar? No, todo bien, Carlos. Escuché unos rumores de tu novia por ahí. No debería ser yo quien te diga esto, pero, ¿consumes algo que ella te dé? ¿Qué dices? Dicen que ha tenido 7 novios, los cuales los encontraron sin vida, por circunstancias extrañas. No tiene sentido lo que dices, dijo Emanuel, sintiendo como todo su cuerpo se quedaba paralizado por lo que acababa de escuchar. Desde el primer día que empezaron una relación, ella le dio lo que decía eran unas vitaminas para mejorar su aspecto, pues según ella lo veía un poco decaído y las necesitaba. Sin embargo, desde que las consumía se sentía muy bien, aunque las demás personas le dijeran que no se veía así. Al finalizar turno, Carlos se acercó nuevamente a hablar con Emanuel. Estaba muy preocupado por su amigo. Le preguntó si jugarían videojuegos por ser viernes, a lo que él respondió que sí, y partieron hacia la casa de Emanuel. Pasaron la tarde juntos, nada fuera de lo normal, hasta que Emanuel fue a la cocina por un vaso de agua. Cuando regresó le preguntó: ¿Cómo haces para cambiarte tan rápido de ropa? ¿Qué dices? Te he visto 3 trajes diferentes hoy. ¿Cómo lo hiciste mientras yo iba a la cocina? Amigo, he tenido esta camiseta todo el día. No, tenías una verde en la mañana, una roja en la tarde y una gris ahorita. He tenido esta gris todo el día, amigo. ¿Está todo bien con tus lentes? Sí, mis lentes están bien. ¿No te comenté que Jazmín me los regaló? ¿Ella los compró o solo los pagó? Los compró y me los trajo. ¿O no? Dejaste que me mataran. Carlos, debías cubrirme la espalda. Lo siento, estaba un poco distraído. No importa, empecemos de nuevo, dijo con una voz burlona. La tarde transcurrió con normalidad. El incidente no se mencionó más. Cuando ya era de noche, Carlos se fue a casa y Emanuel fue a dormir. Sin embargo, Carlos no dejaba de pensar en lo que Emanuel había mencionado sobre las vitaminas y el color de su camiseta. Pasaron varios días y olvidaron lo sucedido. Emanuel parecía estar mejor cada día, pero cuando le preguntaban por algo respondía incoherencias o simplemente no entendía lo que le preguntaban. Fue despedido de su trabajo debido a que presentó un informe para un cliente extremadamente importante, sobre los beneficios que tendrían por tener sus acciones en la empresa. Este fue elegido para realizarlo, ya que su nivel de estratega le había dado a la empresa más de 10 alianzas nuevas en los últimos 3 meses. El día de la reunión todos tenían muchas expectativas sobre su presentación. Como era de costumbre, sus presentaciones se emitían por todos los televisores porque sus compañeros tomaban nota y aprendían de sus grandes hazañas. Ese día Emanuel llegó como de costumbre. Presentó las primeras 2 diapositivas y el cliente se sentía satisfecho con lo que escuchaba y daba signos de aprobación. Cuando llegó la tercera presentación, Emanuel pareció sorprenderse, no recordaba que hubiera colocado esa diapositiva ni las siguientes. En algunas colocaba cosas como: según estudios realizados por Karel ten Kate, profesor de biología en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. En 2021,
Los patos pueden imitar sonidos humanos, un rasgo raro en el reino animal conocido como aprendizaje vocal. Uno de los estudios más sorprendentes realizado por el Dr. Kenneth Storey, bioquímico de la Universidad de Carleton en Canadá, fue sobre la rana de madera, rana silvática, una especie capaz de sobrevivir a la congelación total durante el invierno. Y así uno tras otro, lo que más llamó la atención de todos es que su trabajo tenía referencias, imágenes, vídeos, gráficos, información científica, opinión personal y crítica. Aunque a muchos les causó gracia, la mayoría de los ejecutivos no les causó lo mismo. Sentían que era una burla a su tiempo y hacia el cliente, que después de reír un buen rato y comentar que no sabía el dato curioso de los patos, procedió a decir que no haría inversión con la empresa y con sentido de humor añadió: tengo fobia a las ranas congeladas. Emanuel sintió demasiada vergüenza, no podía creer lo que estaba viendo y no recordaba haber hecho tal investigación, como tampoco recordaba haber terminado la presentación. Para sus superiores fue una burla a la empresa, por lo que decidieron solicitar su terminación de contrato con la misma. Emanuel no dio explicaciones. Cuando salió de la junta, se metió en el baño y no salió hasta que no hubiera nadie en la empresa. Sus amigos más cercanos intentaron hablar con él, pero este solo les decía que se fueran. Cuando salió se fue directo a su casa, buscó en todos sus archivos, no encontró señal alguna de que hubiera hecho la presentación para compra de acciones. Durante semanas Emanuel no salió de casa, se la pasaba en su computadora jugando videojuegos toda la noche y en el día dormía. Se cubría ojos y oídos por lo que no escuchaba nada de lo que pasaba al alrededor. La única persona que estuvo con él ese tiempo fue Jazmín. Ella era quien le cocinaba, limpiaba y lo apoyaba emocionalmente. No estaba trabajando igual que él, no jugaba, ni se veía vender algo, pero siempre tenía dinero, algo que Emanuel vio raro los primeros días, luego era normal y gustaba de que alguien estuviera con él las 24 horas del día. Seguía con sus visiones de que las personas cambiaban de ropa en todo momento. Ahora eran más frecuentes y en la casa las cosas cambiaban de posición. Era diferente a como la recordaba, su perro cambiaba de color, las sábanas, su equipo, todo. Esto llevó a Emanuel a pensar en terminar su relación con Jazmín. No quería que ella estuviera con alguien que le estaba exigiendo muchísimo tiempo en cuidado. Mientras ella limpiaba, él le escribió una carta que se la dejaría mientras dormía, mientras él partiría a otro lugar a empezar de nuevo, solo donde nadie lo conociera y viviría de los ingresos que le estaba generando el juego. Pensaba aventurarse al mundo de los inmuebles, pero no sabía si su condición se lo permitiría. Lo que no sabía es que Jazmín lo vio escribiendo y estuvo observándolo toda la noche y vio dónde guardó la carta. Cuando éste estaba tranquilo le llevó té, que lo hizo dormir inmediatamente, y buscó la carta, la leyó una y otra vez, mientras lloraba y lo observaba dormido. Al día siguiente Jazmín le dijo que salieran a caminar un rato, a lo que él accedió. No sabía hacía cuánto estaba encerrado, los senderos se le hacían extraños, pero no dijo nada, siguió caminando detrás de Jazmín. El camino se hacía muy largo y no encontraban casas. Le dijo que quería descansar un rato, se sentía asfixiado. Solo hemos caminado 1 kilómetro, Emanuel. No me siento bien, quiero regresar. Ya no regresarás. Emanuel sintió un frío que recorrió todo su cuerpo, pero guardó la compostura y preguntó: ¿qué quieres decir? No viniste para regresar, Emanuel. Cuando terminó de decir esto, sacó un arma de su bota y se lanzó contra él, mientras le hacía preguntas que él trataba de entender antes de responder, pero que no entendía porque su amada lo quería asesinar. Después de un rato entendió que ella había visto la carta, a lo que le dijo: Jazmín, no mereces estar con alguien que cada momento su mundo es diferente. No importa, te quiero conmigo, Emanuel. ¿Quieres a alguien que no sabe lo que hace? ¿Y si pudieras ser como las personas normales, te quedarías? ¿Qué me estás queriendo decir? Tú no piensas y no ves como las personas normales porque yo coloco en tu comida la medicina que tomas. No es de humanos, es un sedante para perros. Pero cuando no lo tomas estás bien, y si lo dejas estarás bien y nos podemos ir para lejos los dos. ¿Me diste qué? Eso no importa, vámonos lejos los dos. No iré a ningún lado, Jazmín. ¿Por qué me estás sedando? Estoy cansada de que todo hombre que conozco se aleje de mí y es por esto que siempre los he sedado. Pero siempre, se alejan para que no los cuide. No puedes obligar a alguien a quererte,
Yo te amaba. ¿Por qué me hiciste semejante cosa? ¿Amabas? ¿Ya no me amas? Después de lo que me hiciste, ¿debería? Te he cuidado por 8 meses, Emanuel. ¿Llevamos 8 meses aquí? No importa, te he cuidado. ¿A qué costo? Estás acabando con mi salud. Piensa lo que harás en este momento, Emanuel. Me iré y me dejarás ir, tú seguirás tu camino y yo el mío. Si te levantas, no respondo. ¿Qué me harás? Emanuel no había terminado de hablar cuando sintió una fuerte punzada en su abdomen, luego en su pecho, brazos, espalda, piernas. Sentía cada punzada en un dolor profundo que no podía describir. No sabía si era el hecho de que lo hiciera la mujer que amaba o el haber confiado tanto y el haberla puesto por encima de él. Emanuel perdió el conocimiento. Jazmín, que sentía un dolor profundo causado por el miedo del abandono que tenía, cuando se dio cuenta le había ocasionado más de 20 heridas al hombre que más amaba, desesperada corrió a un río que había cerca a lavarse las manos, mientras gritaba y se daba golpes en su cabeza y en el pecho. Subió nuevamente donde estaba Emanuel y recordó cómo anteriormente había atacado a sus anteriores novios, pero estos estaban tan drogados que no podían defenderse, ni siquiera se daban cuenta de qué pasaba. Nunca sintió remordimiento por ello, pero ahora sentía una culpa inmensa invadiendo todo su cuerpo. Ese hombre que le demostraba una y otra vez que la amaba a ella lo había atacado y lo peor de todo, estaba a punto de no despertar más. Jazmín se acercó al cuerpo de Manuel, intentó parar la hemorragia y lloraba desconsolada y empezó a llevar el cuerpo hacia la carretera, pero recordó que estaban demasiado lejos de esta, no podría llegar hasta el amanecer y con el cuerpo tardaría mucho más. Desesperada comenzó a gritar, no sabía si era de remordimiento o el dolor el que la llevaba a portarse así. Después de 2 horas se dio cuenta que no había avanzado nada y que Manuel no aguantaría más. Llamó a la policía diciendo que los habían atacado y no sabía cómo salir, que también se encontraba herida y que los presuntos agresores les robaron su dinero. Finalizando la llamada tomó la daga y se hirió a sí misma. Mientras esperaba, Emanuel abrió los ojos. Estaba desorientado y no recordaba con claridad qué había pasado. Ella le dijo la misma historia que le dijo la policía. Él solo asintió y sonrió, añadiendo después: «No me dejes solo, Carla, te necesito». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Quién es Carla? Quiero ir a casa, no me dejes solo, por favor». «¿Quién es Carla? Me duele la cabeza, no me puedo levantar». «¿Quién es Carla?» «Tú, mi único amor». Terminando de decir eso la tomó fuerte de la mano. Jazmín no podía soportar el dolor que sus palabras le habían causado. No sabía quién era Carla y por qué era su único amor. El odio se apoderó de su mente. Mientras Emanuel estaba recostado en su hombro descansando, lo empujó al vacío. Su cuerpo salió rodando mientras ella observaba, luego salió tras este. Pero por estar tan pendiente de Emanuel, salió rodando, dejando el teléfono en la mitad del camino. En ese momento la policía llegó al lugar en el que se encontraban, pero no los vieron. Empezaron a llamarlos, pero no había respuesta. Llevaban 20 minutos buscándolos cuando empezó a llover. La policía empezó a creer que era una broma. Se dispusieron a marcharse cuando encontraron las marcas de sangre donde estaban anteriormente y el buzo de Emanuel. Se lo pusieron al sabueso que oliera y los buscara. En 10 minutos estaban donde se encontraban. Ambos estaban boca abajo. Tenían varias lesiones por la caída, pero estaban vivos. Fueron llevados de inmediato al hospital y atendidos de forma prioritaria, mientras los identificaban y empezaban con la investigación del arma cortopunzante que encontraron. Los médicos hacían su mayor esfuerzo por salvarlos. Más tarde llegaron amigos y familiares de Manuel. Por parte de Jazmín nadie la conocía, pues sus documentos no existían. Nadie la había visto antes. No tenía partidas de nacimiento. Las historias que contaban sobre ella no tenían coherencia y tampoco fundamentos. La policía realizó pruebas de las huellas dactilares del cuchillo. No las encontraron. Decidieron hacer un examen de sangre, pero cuando ingresaron a la habitación, estaba como si nunca hubiera ingresado una persona ahí. Buscaron en las cámaras de seguridad, pero no había rastro de que ella hubiera salido de ahí. Mientras tanto, Emanuel estaba en recuperación. Dio sus aclaraciones a la policía, se desplegó la búsqueda de Jazmín, que nadie sabía nada de su vida. Después de que le dieron de alta, Emanuel decidió ir al bosque por su computadora con Carlos.
Todas sus cosas estaban limpias, ordenadas como si hubiera estado ahí siempre. En la mesa estaba su carta y al final de esta la letra de Jazmín. No me dejarás, porque no lo permitiré. Con un beso de labial negro que ella solía usar, Emanuel tomó la carta y la quemó. Se fueron de la casa sin mirar atrás. Nunca encontraron a Jazmín. La policía encontró fotografías de 7 hombres diferentes en la casa donde ella se encontraba con Emanuel. Hombres que aparecieron sin vida por lesiones de arma blanca y ahí estaba Emanuel. Seguido de este había una foto de otro chico, con fecha de 3 meses después. Esta historia es ficción autoría Gotas Púrpura. Gracias por escucharnos. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta historia y síguenos para más. Recuerda siempre una gota a la vez.